Una vez más, bienvenidos a otro de nuestros cortos videos educativos en temas financieros. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema fundamental en la salud financiera de una persona o una empresa y es la liquidez. Antes de dar la definición de liquidez, es pertinente entender lo que no es liquidez. Mucha gente, erróneamente, cree que la liquidez es el dinero en efectivo y los saldos en cuentas bancarias. Y la verdad es que no lo es. La liquidez en realidad hace referencia a una capacidad o a una habilidad de atender obligaciones de corto plazo. Si se fijan, son conceptos diferentes. Una cosa es tener activos líquidos y otra cosa diferente es que esos activos líquidos alcancen para cubrir los compromisos de corto plazo. Un concepto fundamental para entender el concepto de liquidez es el de activos corrientes y pasivos corrientes. Los activos corrientes, o también llamados activos circulantes, hacen referencia al dinero en efectivo, saldo en cuentas bancarias y en general cualquier otro activo líquido de fácil conversión a dinero sin pérdida de valor y que no tenga destinación asignada. Es decir, para que un activo sea considerado como corriente tienen que cumplirse dos condiciones. La primera es que sea de fácil convertibilidad a efectivo sin pérdida de valor y la segunda que sea de libre asignación. Veamos tres ejemplos de activos para confirmar con base en las condiciones mencionadas si son activos corrientes o no. Supongamos un fondo de inversión a largo plazo que paga una rentabilidad determinada si se mantiene el dinero en el plazo acordado. Vamos a suponer que el dinero no tiene destinación específica y que retiros antes del plazo tienen penalización. ¿Es un activo corriente o no? La respuesta es que no lo es, porque aunque cumple la condición de libre destinación, no cumple la condición de fácil convertibilidad a efectivo sin pérdida de valor. Otro ejemplo, un fondo para la educación de los hijos del cual se pueden hacer retiros en cualquier momento sin pago de penalización. ¿Es un activo corriente o no? En esas condiciones no lo es, porque el fondo, a pesar de ser líquido y poder hacer retiros sin perder dinero, ya tiene una asignación específica, que es la educación de los hijos, y por lo tanto no es de libre asignación. Finalmente, ¿qué otros ejemplos hay de activos corrientes que no sean el efectivo o los saldos en cuentas bancarias, que son obvios? Dos ejemplos muy comunes, especialmente en el ámbito corporativo, son el inventario y las cuentas por cobrar. Hablemos de los pasivos corrientes. Los pasivos corrientes se definen como obligaciones de corto plazo, es decir, que deben atenderse antes de un año. Ejemplos de pasivos corrientes son las deudas de corto plazo, sobregiros bancarios, cuentas por pagar, impuestos, etc. Con estos conceptos claros, podemos ver ahora los indicadores de liquidez más importantes que existen. El más importante y conocido es la razón corriente, que se define como el cociente entre activos corrientes y pasivos corrientes. Lo deseable, por supuesto, es que los activos corrientes superen a los pasivos corrientes para evitar una situación de iliquidez, o lo que es lo mismo, que la razón corriente sea mayor que 1. El otro indicador, que es un poco más exclusivo del ámbito corporativo, es la prueba ácida, que es similar a la razón corriente, con la diferencia que excluye de los activos corrientes al inventario. Es una medida de liquidez más estricta que la razón corriente y se usa mucho cuando el tipo de inventario que tiene el negocio no es de fácil conversión a dinero sin pérdida de valor. En ese sentido, la prueba ácida da una mejor visibilidad de la liquidez real de una compañía. Un tercer indicador de liquidez, aún más estricto que la prueba ácida, es la razón de efectivo, definida como la existencia de efectivo y saldos en cuentas bancarias dividido por los pasivos corrientes. Este indicador excluye por completo elementos como el inventario o cuentas por cobrar. Lo usan mucho las instituciones financieras cuando van a otorgar créditos para analizar la capacidad de responder a obligaciones, derivada exclusivamente de los activos más líquidos que hay, que son el efectivo y los depósitos bancarios. El cuarto indicador es el capital de trabajo, que se define como la diferencia entre activos corrientes y pasivos corrientes. Es una medida no solo de liquidez, sino de eficiencia operacional y representa la capacidad de una empresa de operar en el día a día con sus recursos de corto plazo. Finalmente, una medida de liquidez muy usada en compañías que manejan inventario es el ciclo de conversión de efectivo o ciclo de caja,
que se define como el periodo de tiempo que transcurre desde que se pagan los insumos y materia prima para la elaboración de los productos hasta que se recibe el dinero por la venta de los mismos. Este es un indicador que varía mucho dependiendo de la industria y el tipo de negocio. Valores cortos favorecen la liquidez y viceversa. A grandes rasgos, esos son los conceptos claves de la importante dimensión financiera de liquidez, que aplica tanto para personas como empresas. Espero la información haya sido de utilidad y si están interesados en profundizar más sobre estos conceptos, los invito a que entren al módulo de Educación Financiera, donde encontrarán una explicación más detallada y gran cantidad de ejercicios resueltos sobre temas de liquidez. Hasta pronto.